Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué les parece si oramos? Ya habíamos agarrado un poco de viada. Vamos a orar. Vamos a dejar esto en las manos para tocar nuestro tema. Quiero repetirlo para que quede grabado. Evidencias de una conversión verdadera. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Queremos exaltarte, Señor. Y que seas tú, Señor, el que nos enseñes, Señor. Así como dijimos al principio, Señor, no solo, Padre, para compartir el Evangelio, Señor, y poder ayudar a la gente que no te conoce, sino que para comenzar con nosotros mismos, Señor, como esa exhortación que nos hace Pablo de examinarnos. Si Cristo está en nosotros, Señor, si Cristo en realidad vive en nuestro corazón, Señor, examinarnos, Señor, si estamos en los caminos de Dios, Señor, o en realidad estamos reprobados, Señor. Que esta mañana, Señor, salga a la luz tu verdad, Señor. No permitas que haya engaño en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor. Que tu verdad prevalezca, Señor, sobre todas las cosas, para que tengamos esa libertad, Señor. Y como hablábamos la semana pasada, Señor, es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad, Señor, la que rompe el yugo de esclavitud, Señor. Y es a través de la verdad, Señor, que podemos conocerte, Señor. Podemos, Señor, en realidad encontrar el verdadero camino, Señor. Te damos gracias, Señor, ponemos esto en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas el que nos enseñes esta mañana. Gracias, Señor. Entonces, hablábamos de dos puntos principales por el cual existen no cristianos verdaderos. Una, la fe falsa, ¿verdad? Porque no hay una fe genuina. Y dos, un arrepentimiento falso también, ¿verdad? Que la gente en realidad no entiende lo que es, no es el arrepentimiento. Por eso, una de las obras más importantes que tiene el Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. ¿Y por qué tiene que hacer esa obra el Espíritu Santo? Porque en realidad la gente no entiende su maldad, no entiende su pecado, ¿verdad? Normalmente cuando la gente habla de la maldad y habla del pecado, no se compara con Dios, se compara con la gente mala, ¿verdad? Se compara con los sicarios, con la gente que mata, con la gente que roba y la gente que nunca ha robado o la gente que nunca ha matado, ¿verdad? O que no anda en cosas malas, pues se siente que es santa. Pero en realidad cuando vemos nuestras vidas tenemos que compararnos a la luz de la santidad de Dios, y ahí es cuando la cosa es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo hace la obra de convencimiento, entonces la gente entiende la posición que tenemos delante de Dios. Entendemos nuestra maldad. Y cuando la gente entiende su maldad a través del Espíritu Santo, es como puede venir una fe genuina y un verdadero arrepentimiento. Entonces, es la palabra de Dios la que nos dice cómo debe vivir un verdadero cristiano. Ya me acordé de lo que les iba a decir ahorita que leí esto. Ya anteriormente hemos hablado de que la Biblia habla de juzgar, ¿verdad? Bueno, muchos dicen, no debemos de juzgar. Bueno, no debemos de juzgar cuando no lo hacemos correctamente. Pero en realidad la Biblia nos da autoridad para poder juzgar. ¿Y cómo juzgamos? Aunque no me voy a meter mucho en eso. Pero en realidad cuando nosotros juzgamos, no es que nosotros seamos los que tengamos la autoridad, no. En primer lugar, hay dos elementos para nosotros poder ayudar a la gente. En primer lugar, no cojear del mismo pie que estamos señalando a la gente. ¿Ah? Tener autoridad moral para poder juzgar. No podemos decirle nada a la gente si tú estás cojeando del mismo pie. Y número dos, cuando nosotros juzgamos, no juzgamos según nuestros criterios, usamos la palabra de Dios. Porque dice Jesús, no soy yo el que les juzga, sino es mi palabra.
Entonces, cuando nosotros queremos juzgar a la gente, no es que nosotros nos pongamos por encima de la gente, no. Juzgamos porque presentamos la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene la autoridad moral para decir que está bien o que está mal. Pero no somos nosotros. Por eso digo que es la palabra de Dios la que nos dice cómo debe vivir un verdadero cristiano. Entonces, ¿debemos de examinar nuestra conversión? Sí, debemos de examinar nuestra conversión. De examinarnos y en verdad ver cómo está nuestra vida, ¿verdad? Si no tenemos una conversión falsa. Entonces, ¿qué enseña como punto número 1? ¿Qué enseña la Biblia del fruto de una conversión verdadera? ¿Qué enseña la Biblia del fruto de una conversión verdadera? Bueno, la salvación, hay que decir que la salvación no está basada en nuestras propias opiniones. Debe estar basada en los estándares de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que la iglesia ha puesto un estándar, o el cristiano ha puesto un estándar de lo que es un cristiano. No, el estándar lo pone la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice si en verdad hay una conversión o no hay una conversión. Si hay crecimiento en nuestras vidas o no estamos creciendo en nuestras vidas. Pero no son criterios humanos, no es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensamos, sino lo que la Biblia dice que debe ser un cristiano. Entonces, a esto no hay que añadirle y tampoco hay que quitarle sobre la verdadera conversión. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué son lobos rapaces? Dice, esas personas que vienen vestidas como ovejas. ¿Cómo sabe el cristiano que es un verdadero profeta? ¿Cómo sabe el cristiano que es un verdadero pastor? Un verdadero cristiano. Porque esa es la advertencia que hace Pablo. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos como ovejas. O sea, aparentan, ¿no? Aparentan ser profetas, aparentan ser siervos de Dios, y en nuestro caso aparentan ser cristianos, pero por dentro, dice, en realidad son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Dice versículo 16, y nos dice ¿cómo sabemos que son lobos rapaces? Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, dice la Escritura, no son las apariencias por las cuales nos debemos de juzgar a la gente. El estándar para juzgar a la gente es el fruto. Tiene que ver con el fruto. Entonces, todo en realidad radica en la naturaleza del árbol. Si el árbol, ¿verdad? Si el árbol, como siempre lo he dicho, si el árbol es un manzano, no va a dar naranjas. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser manzano. Entonces, ¿en qué radica el verdadero cristiano? En su naturaleza. Si no se ha convertido, si Dios no lo ha transformado, no va a poder dar buenos frutos. Nunca va a poder dar buenos frutos. Podrá tener apariencia, como dice aquí Pablo, vestirse, ¿verdad?, como oveja, pero en realidad dentro de su corazón no hay una conversión. Entonces todo radica en su naturaleza. Un árbol bueno dará frutos buenos, pero un árbol malo dará frutos malos. Entonces, si no hay una conversión verdadera, no habrá frutos buenos. Es lo que está diciendo Pablo. Obviamente, como siempre lo digo, no se trata de aparentar
o fuerza de voluntad. Échale ganas, mi hermano, échale ganas, ¿no? Dios tiene que hacer algo en tu corazón. Entonces, como punto número 2, hablaremos de aquellas cosas que se presentan como evidencias de nuestra conversión, pero que no son bíblicas. Aquellos argumentos que dan los cristianos que dicen, no, mira, yo soy cristiano porque, mira, estas son mis cartas, pero que en realidad no tienen un respaldo bíblico. En primer lugar, y que es la más famosa, la profesión de fe. Esa que causa muchos dolores de cabeza. La profesión de fe. La profesión de fe es hacer una declaración pública donde anuncia su intención de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la confesión, la profesión. Lo que hablamos, lo que declaramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en las iglesias? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Típico, ¿verdad? Entonces, pues ya la gente levanta las manos. Y entonces, ¿cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Hagan una oración conmigo. Entonces ya hacemos una oración y entonces la gente repite esa oración, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué pasa? Se declara la gente cristiana. Ahora, yo no quiero decir que no puede suceder, claro que puede suceder, pero no sabemos. El problema es que la declaración, la confesión, no garantiza la conversión. Entonces, ya la gente hizo esa profesión de fe, recibió a Cristo en su corazón, inclusive si quieren pasó al frente, como siempre, al frente del altar. La gente se hincó, hizo una oración. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Pero por qué pongo esa duda? Porque la Biblia dice, por sus frutos. ¿Cómo sabes que esta conversión fue verdadera? No sabemos. Hasta que dé frutos. Entonces no estoy diciendo, no estoy juzgando. Dice, no, eso no, la gente no se convirtió nomás porque hizo esa conversión. No sé, no sabemos. Pero lo que quiero que quede claro es que esa profesión de fe que hizo no es la garantía de conversión. Y es en donde la gente ahí siempre recurre. Mi esposo es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Nunca va a la iglesia. Sí, ¿por qué es cristiano? Porque recibió a Cristo en su corazón. Un día fue a la iglesia y recibió a Cristo en su corazón. Y aunque tiene años que no va, pero él es cristiano. Y algún día va a ir o algún día le va a caer el 20. ¿Y en qué basaron esa conversión? En la profesión de fe. No. La profesión de fe puede ser que haya sido genuina, pero también puede ser que no haya sido genuina. Pero ¿cómo sabemos? No es lo que yo diga, no es mi criterio, es lo que dicen las Escrituras, sus frutos. Por eso no es que esté en contra de la profesión de fe, no es que diga, es que es algo malo, no. Simplemente no sabemos, tenemos que esperar. El discipulado, como muchas veces lo he repetido, tiene que ver con eso. Asegurarnos que la gente en realidad entregó su vida al Señor, hubo regeneración en su vida y estamos viendo las evidencias de esa regeneración. Entonces, las palabras no siempre reflejan la verdadera intención del corazón. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es la verdadera motivación por la cual decimos lo que decimos. Entonces, podemos decirle a Cristo que venga a nuestras vidas, podemos decirle a Cristo que nos arrepentimos de nuestros pecados, pero puede ser en realidad que no entienda esa persona lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque alguien lo motivó a que recibiera a Cristo en su corazón. ¿Y qué necesita? Que se le comparta el Evangelio, que entienda en realidad lo que es el Evangelio, para que pueda haber una conversión verdadera. Yo ayer platiqué con unas personas que vinieron aquí. Aquí vienen dos tipos de personas, ¿no? Los mormones y los testigos de Jehová. Y le echan muchas ganas. A veces
trabajan más que nosotros. Pero yo tengo una acusación en contra de ellos. Y es una acusación estándar. Ni siquiera me estoy metiendo en sus doctrinas. Y yo se los digo. Cada vez que ellos vienen me dan un folleto. Y dice, Cristo puede ayudarte. Cristo puede ayudarte en tu familia. Cristo puede ayudarte en tu negocio. Ayer vinieron y me dieron un folleto y me dijeron, queremos darte un folleto para que puedas saber cómo es que Cristo te puede ayudar, para que tú puedas ser mejor. Pareciera eso piadoso, pero en realidad yo le digo, ¿saben qué? La gente necesita saber su necesidad y la gente no lo sabe. La gente cree que su necesidad es pues lo que está viviendo hoy en día, ¿no? Tal vez son sus problemas económicos, que no digo que no sean importantes, que puede ser su salud, que no digo que no sea importante, pero eso no es su mayor necesidad. ¿De qué sirve que me den un folleto en donde no me diga cómo es que yo puedo tener salvación para mi vida? De hecho, la gente ni siquiera está pensando en salvación en su vida. La gente no está preocupada que está bajo la ira de Dios. La gente no está preocupada que si se muere se va a perder. La gente está preocupada por ahorita. Que le resuelvan sus necesidades ahorita. Entonces el Evangelio, una peculiaridad que tiene el Evangelio es hacerles ver que esa no es su verdadera necesidad. Y que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados para que entonces Dios pueda darles salvación en sus vidas. Ahora, yo cuando conversé con esas personas que vinieron, les hablé de que me dijeran lo que entienden del Evangelio y no me supieron explicar. Porque no lo tienen aquí. Ellos vienen hablando de su iglesia, de su libro, de su verdadera iglesia, pero del Evangelio no me supieron decir nada. Ese es un problema muy grande, ¿eh? Entonces, a veces las palabras no siempre reflejan la verdadera motivación que hay en el corazón. Y yo les puedo decir que la mayoría de la gente que se acerca a Dios no es por arrepentimiento. La gente se acerca a Dios porque tiene una necesidad. Pero creen que la gente está quebrantada porque Cristo vino a morir por sus pecados. No están pensando en eso. Ellos quieren que Dios les resuelva sus problemas temporales. Dice Marcos capítulo 7 versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús fue muy duro. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una falsedad. Porque para Dios, más importante, las motivaciones del corazón. Y muchos siguen a Jesús, obviamente, por razones equivocadas. Y no están conscientes de lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuáles son sus motivaciones? Necesidades temporales, las cosas pasajeras, las cosas efímeras, las cosas que un día se van a terminar. Las enfermedades, por muy drásticas que sean, no son eternas. Los problemas que tengamos en esta tierra no son eternos. Por eso uno de los puntos que yo quiero hablar sobre este tema, sobre verdaderas evidencias de la conversión, ¿saben? Una de ellas que hemos perdido, por el cual nos sentimos tristes, nos sentimos que a veces Dios nos abandona, hemos perdido la esperanza.
Y una evidencia de una conversión verdadera es un cristiano que guarda esperanza. ¿Y saben cuál es la diferencia de un cristiano, de una persona que no tiene esperanza? Que sus ojos están aquí nada más, aquí. Y todo lo que pasa aquí, que entonces, pues nos deprimen. Pues sí, porque a veces no nos va bien. Pero el cristiano cuando tiene esperanza, le va mal aquí. Pero si se está fijando allá, puede sobresalir a eso. Pero como hemos perdido esperanza, ¿verdad? Como ya nuestros ojos no están allá, están aquí, entonces ¿qué? Nos deprimimos, nos volvemos tristes, renegamos de Dios, porque mira cómo Dios no nos escucha, Dios nos oye, mira cómo estamos. Y hemos perdido esa esperanza. Entonces, muchos siguen a Jesús por razones equivocadas, mas no están conscientes de lo que cuesta seguir a Cristo. Dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínense Jesús caminando, ¿no? Y las multitudes atrás. ¿Qué dirían hoy en día las iglesias? ¡Wow! Mira. Muchos cristianos siguiendo a Jesús. Dice, volviéndose a ellos, les dijo: si alguno viene a mí, si ustedes me están siguiendo, si ustedes están caminando conmigo y no aborrece a su padre, a su madre, mujer y hijos y hermanos, y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Bueno, de momento suena así como, si ustedes no odian a sus padres, a su familia, no, en realidad es una traducción no exacta, no correcta. Pero en realidad lo que está diciendo es, si ustedes no me aman a mí más que a su padre y a su madre, si ustedes, inclusive si ustedes se aman más a ustedes mismos que a mí, no pueden ser mis discípulos. Yo acabo de escuchar un cantante muy famoso, ustedes lo conocen. Un cantante muy famoso que dijo: hay tanta religiosidad en la iglesia que lo primero, dice, lo primero es la familia y después Dios. Cantante muy famoso, un tal Romerito. Ustedes lo pueden buscar. Yo cuando vi eso, ¿Cantante del mundo? ¿eh? ¿Del mundo o de Dios? Bueno, sí, ya. ¿Cantante de Dios? Cantante cristiano, Ah, ya. Sí, ya. un tal Romerito. Sí. El cansado del camino. Él dijo, no, es que la iglesia se ha vuelto muy religiosa. Primero es la familia y después Dios. Bueno, esto lo dice aquí dice que primero es Dios. Está grave, ¿eh? Esa situación está muy grave. La ha perdido el hombre. Luego dice versículo 26, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Pero se nos olvida. Entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad? Que nos tiene que ir bien. A como dé lugar nos tiene que ir bien, porque si nos va mal, entonces no, digo Jesús, si no llevas tu cruz en pos de mí, dice, no puedes ser mi discípulo. Es decir, aquella persona que llevaba su cruz y que la llevaba cargando, y cuando la gente veía que esa persona llevaba su cruz, dice, a ese ya lo van a crucificar. Ya lo van a crucificar. Tenemos que estar dispuestos a todo por el Señor. Pero se nos olvida.
Luego dice el siguiente versículo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo ven comienzan a burlarse de él. Es decir, tenemos que calcular lo que cuesta edificar una torre. ¿Cuál es el precio de esa construcción? Porque de nada sirve hacer una obra grande, y no poder terminarla por falta de recursos. Jesús dijo, ¿sabes qué? Alguien que va a construir, primero lo que tiene que hacer es sacar el presupuesto. Porque si tú estás soñando de que vas a construir, ¿verdad? Y no tienes los recursos, o no sabes lo que te va a costar, comienzas la obra y no la terminas, ¿de qué sirve? Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes deben saber el precio que cuesta seguirme. Ustedes están conscientes que hay un precio por seguirme. Porque si no, entonces usted está pensando en otra cosa. Entonces usted está creyendo en otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia, en donde se nos ha enseñado que hay bendición, que hay prosperidad y que Dios sana, Dios esto, Dios el otro, y todo es una maravilla. Cuando no, ustedes deben de considerar lo que cuesta seguir a Cristo. O sea, entender lo que es el cristianismo. Que hay un precio muy alto que pagar. Otra evidencia que se dice es tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento puede simular una verdadera conversión. Alguien puede dominar temas y doctrinas bíblicas, pero eso es letra muerta si ese conocimiento no se refleja en sus acciones. Dicen por ahí que a veces la salvación y la perdición está a 30 centímetros de la cabeza. La salvación y la perdición está a 30 centímetros de la cabeza. Porque si el conocimiento, 30 centímetros, si el conocimiento no baja al corazón, de nada sirve. Nos volvemos cristianos cabezones que tenemos información, doctrina, mucha doctrina, o presumir que tenemos buena doctrina, pero ese conocimiento y todo eso que sabemos, no baja al corazón. Por eso dijo alguien muy cierto, el reto más grande que tiene el cristiano es que lo que sabemos, reduzcamos ese conocimiento con lo que practicamos. Porque casi por lo general sabemos mucho, pero de eso que sabemos, poco practicamos. ¿Y cuál es el reto? Que lo que conocemos, lo practiquemos. Para que se reduzca esa distancia entre el conocimiento y entre los hechos. Dice Juan 5:37, de esto que estamos hablando, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás mi voz, ni habéis visto su apariencia. Dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Dice, examinaos las escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ustedes creen que lo que les va a dar vida eterna está en las escrituras, pero ustedes en realidad no leen bien? Esa información no les ha servido de nada, porque ahí mismo, en las mismas escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si en realidad ustedes escudriñaran las escrituras, se dieran cuenta que es la palabra de Dios la que está hablando de mí, se enfoca en mí. Pero en realidad ustedes no tienen morando su palabra en su corazón, solamente está en su cabeza. Entonces, si alguien había que conocían la palabra, las escrituras, eran los judíos. Muchos de ellos se aprendían el Pentateuco de memoria, con puntos y tildes. Los escribas, esa era su misión, saber las escrituras. Muy en particular el Pentateuco.
Los cinco primeros libros de la Biblia. Se las sabían de memoria. Pero Jesús decía, pero la palabra de Dios no mora la palabra solamente mora en sus mentes, pero no está morando en sus corazones. Entonces, la misión de las Escrituras, escuchen bien, la misión de las Escrituras no es dar vida. La misión es señalar quién te puede dar vida. Eso es diferente. La palabra les indicaba quién les puede dar vida, pero no creyeron. Ellos más bien se enfocaron en las Escrituras pensando que eran las Escrituras la que les iba a dar vida. No, las Escrituras señalan quién les puede dar vida, y ese es Cristo. Número 3, tener moralidad externa y rectitud visible en su vida. Yo por eso señalo que la buena moralidad a veces es confusa. Porque hay gente que tiene buena moralidad. Cristianos que tienen buena moralidad. Pero a veces eso no significa conversión en su vida. La gente no va al cielo por moralidad. Porque si pensamos que la moralidad nos salva, eso no salva. Entonces, la buena moralidad puede hacerte ver como un verdadero creyente. Pero si la buena moralidad no proviene de un corazón regenerado, no tiene salvación. La moralidad ante la santidad de Dios es como trapo de inmundicia. Amén. Un ejemplo de buena moralidad era Cornelio. Dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 1. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Luego, si nos brincamos hasta el versículo 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Obviamente está diciendo, fueron salvos. Decía aquí Pedro, dice que todos los profetas dieron testimonio de todos los profetas que creían en Él, recibiría el perdón de pecados por su nombre. Le hacía falta algo a Cornelio. ¿Qué le hacía falta a Cornelio? Oraba, hacía buenas limosnas, era un hombre justo y piadoso. ¿Tenía salvación? No tenía salvación. Pero Dios vio su corazón. Dios vio y dice, sus oraciones, ¿verdad? Lo que él hacía, sí se subió ante la presencia del Señor y Dios tuvo misericordia. Cornelio, yo les pregunto, ¿Cornelio estaba buscando a Jesucristo? ¿No? Pero Dios tuvo misericordia de él. Por eso se le apareció en una visión para decirle, ¿sabes qué? Llama a Pedro, porque Pedro tiene algo que decirte. Y ya lo acabamos de leer. Pedro dice, bueno, todos los profetas hablaron y apuntaron hacia Cristo, para que todo aquel que en Él cree, dice, obtenga salvación. Cornelio, te hace falta creer en aquel que murió en la cruz.
para darte salvación. Y Dios abrió su corazón, Dios abrió su espíritu para que entendiera lo que Cristo vino a hacer. Y obviamente vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios les llenó. Entonces, abusado con la piedad que puede tener la gente. Por eso digo, mi abuelita puede ser piadosa, buena, sí, pero si no tiene a Cristo, de nada sirve. Y por último, estar triste de tu pecado. Tristeza por el pecado. A veces la tristeza no es por haber ofendido a Dios. A veces la tristeza del pecado son las consecuencias. A veces la gente cuando roba, a veces en realidad no es el quebrantamiento por haber robado. Está llorando porque está en la cárcel, pues. Y no quiere estar en la cárcel. Pero una vez que lo liberen, posiblemente siga robando. ¿Me explico en lo que estoy tratando de decir? Y a veces así es la gente. Y a veces la gente está quebrantada, la gente la vemos inclusive hincada, clamando a Dios. ¿Pero por qué está hincada y clamando a Dios? Porque no quiere sufrir las consecuencias. Pero no es en sí la maldad la que rodilla a la gente. Y mucha gente que decimos cristiana, mucha gente se acercó a Dios por sus consecuencias, pero no por su maldad. No porque pecó. Como aquella persona que dice, es que no me quiero divorciar. ¿Y por qué no te quieres divorciar? Es que me encontraron en adulterio. Pero ¿será que está arrepentido por haber adulterado? No está arrepentido por haber adulterado. Está arrepentido porque ya el esposo le quiere dejar. Pero como llega a suceder, en cualquier momento lo vuelve a hacer. Y es cuando te das cuenta que en realidad, pues no quería perder a su esposa, pero quería seguir teniendo las capillas. Y sí vemos gente quebrantada, vemos gente llorando, ¿verdad? Porque no quiere sufrir las consecuencias del pecado. Y a veces eso engaña a la gente, inclusive engaña a los que decimos ser cristianos. Porque mira cómo está llorando. Sí, cómo está llorando, pero no está llorando porque ofendió a Dios. No está llorando porque en realidad entiende la maldad. Entiende que la gravedad es de su falta delante de Dios. Domingo que viene estaremos hablando de lo que es la conversión verdadera. Ya hablamos de algunos puntos de lo que es una conversión falsa y que algunos dan como evidencia, como evidencias, ¿verdad? De conversiones verdaderas. Pero ya vemos que a veces la gente cuando llora por su pecado no siempre es porque es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y ojalá esta mañana sigamos a Dios y busquemos a Dios, ya no porque Dios nos pueda condenar al infierno. Porque qué triste sería que aquí hubiera cristianos que quieren seguir a Dios porque no quieren ir al infierno. No, eso no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación es porque en verdad conocemos quién es Dios y que Dios merece la gloria y la honra. ¿Están ahí? Eso debe ser nuestra conversión. Yo les pregunto, y parece chistoso lo que les voy a decir, ¿ustedes creen que la gente pecadora no quiere ir al cielo? La gente pecadora quiere ir al cielo.
¿Y por qué quiere ir al cielo? Porque no quiere consecuencias, porque no quiere, pregúntale, ¿cuántos quieren ir al infierno? Paren su mano. Nadie va a levantar las manos. Y yo se los aseguro, porque así es el hombre, yo se los aseguro que si el hombre pecador pudiera ir al cielo y ahí en el cielo seguir pecando, estarían a gusto, estarían contentos, porque así es el hombre. Entonces no me digan que cuando alguien levanta la mano y dice, ¿quieres ir al cielo? Oh, pues no te voy a decir que no, quiere ir al cielo. Mira, ya se hizo cristiano. ¿Qué? ¿Porque quiere ir al cielo? ¿Porque quiere estar con Dios? Pero pregúntale si quiere dejar de pecar. Pregúntale si en realidad entiende su maldad. Si en realidad entiende que necesita arrepentirse de sus pecados. Y esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea de cada uno de nosotros, predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para mostrar el camino, cómo la gente puede acercarse a Dios. No hay dos, no hay tres, no hay muchas, hay una sola manera para acercarnos a Dios. Y Dios dice que la única manera que la gente puede acercarse a Dios es a través del arrepentimiento. Fe genuina y arrepentimiento. Lo demás ya lo hizo Dios. La gente solamente, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados. Padre, esta mañana te damos gracias, te honramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Enséñanos más de ti, Señor. Enséñanos a entender la salvación, porque de ella predicamos, Señor. Esa es la misión que tenemos, Padre. Y considero que es la misión más importante que tiene la iglesia. De ser luz, de esforzarnos a predicar el Evangelio, Señor. Y que podamos, Señor, tener esa carga, Señor, de no callar. De que cada vez que se presenta la oportunidad, Señor, poder compartir de ti, Señor, poder hablar. Porque estos temas, Señor, tienen que ser puestos en práctica, Señor. No solamente deben quedar esta información en la cabeza, Señor, sino deben de cambiarnos, Señor, para ponerlos en práctica, Señor. Poderlo enseñar, poder mostrar a la gente, Señor, el camino a la salvación. Y queremos que la gente se salve, Señor. Queremos que la gente pueda conocerte. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y seguimos, Señor, una vez más, seguimos examinando nuestras vidas. Nunca está de más, Señor, examinar nuestro corazón. Como dice tu palabra, Señor, como decía David, Señor, examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón, Señor. Que no es otra cosa, Señor, que hacernos ver, Señor, aquellas cosas que no nos damos cuenta, que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Aquellas cosas que son débiles, Señor, en nuestras vidas y que no hemos puesto atención, Padre. Te doy gracias esta mañana, Señor. Y dejamos esto en tus manos, Señor. Prepáranos para el domingo que viene, Señor, si así nos das vida, Señor, y nos permites estar aquí para continuar, Señor, viendo, Señor, lo que es la verdadera conversión, Señor. Te doy gracias esta mañana.